A nivel internacional, distintos organismos ya lo han dicho, un factor primordial para hablar de recuperación económica sin duda es la vacunación en medio de esta pandemia de COVID-19. Pero ¿cómo avanza la vacunación y la recuperación aquí en nuestro país? Le agradezco mucho a Renata Turrent, profesora de la UNAM, que nos acompañe en esta tarde y por supuesto también especialista en economía. Renata, qué gusto saludarte. Querida Magda, muchas gracias a ti por la invitación y un abrazo a todo el auditorio que nos escucha y nos ve hoy. Oye, platícanos, por favor, ¿cómo está avanzando esta recuperación en materia económica? Leíamos ahora recientemente que el Fondo Monetario Internacional hace un ajuste sobre esta percepción económica, esta proyección que se tiene para nuestro país. 6.3% es lo que está pronosticando. Sin embargo, seguimos lejos de ese 8.2% de caída que tuvimos justo antes de la pandemia. ¿Qué nos dice sobre este tema? Sí, bueno, pues primero que nada decir que suben, ¿no? Los pronósticos del Banco de México también suben un poco el pronóstico de crecimiento de México para este año, de la economía mexicana, y eso definitivamente es algo que celebrar. Como dices, ¿no? Hubo una caída mucho más fuerte, bueno, no mucho más fuerte, pero sí un par de puntos porcentuales más fuertes de lo que esperamos recuperar este año. Sin embargo, las expectativas de crecimiento para 2022 y 2023 también están bien, no tan altas como el 6.3% que espera el Fondo Monetario Internacional, pero están sobre el 4.5%, algunos nos dan 5%. Entonces, esta recuperación, digamos que empezaría este año y continuaría el año siguiente. Creo que aquí hay algo interesante que analizar y es si nos vamos a otros países de Latinoamérica, por ejemplo, la expectativa de crecimiento de Brasil es 5.2, de Uruguay es 3.1, también son un poco más bajas que la expectativa de México, pero en el caso de Uruguay, por ejemplo, también es un poco más constante. Si tú te vas a ver la expectativa de Chile, por ejemplo, que esperan que crezca 11% este año, mucho más alto que lo que esperan que crezca la economía mexicana. Sin embargo, si te vas a ver la expectativa de 2022 y 2023 para Chile, es de 2.5%. Entonces, digamos que dependiendo de la economía y la manera en la que se llevó la recuperación económica en cada país, vamos a poder ver tasas de crecimiento mucho más fuertes en el 2021, pero quizá un poco más bajas para 2022 y 2023, o países como el nuestro que son crecimientos un poco más estables. Renata, dime una cosa, ¿cómo ha impactado la vacunación en este ámbito? Porque hemos escuchado a nivel internacional distintos organismos que dicen, a ver, es un factor clave, ¿no? Y el presidente prometía que ya para finales de octubre se estaría cumpliendo al menos con una sola dosis de la vacuna para todos los mayores de 18 años. La fecha ya está cercana, ¿ves que pueda cambiar este pronóstico? ¿Ves algún panorama distinto al que ya se tenga en este momento o que avancemos más rápido? Yo creo que México es el país número 20 en vacunación, estamos en casi 67 millones de vacunas. Creo que la expectativa de que para el 31 de octubre estemos todos los adultos mayores de 18 años vacunados, probablemente sea cercano a esa fecha, quizá principios de noviembre, cercano a esa fecha. Y creo que la estrategia que se está usando es bastante sabia. Lo que se está haciendo es que se están ahorita vacunando las zonas urbanas más fuertes. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene casi 90% de su población adulta ya vacunada. Entonces, esto te permite recuperarte, como tú ya bien decías, mucho más rápido, ¿no? En las zonas que están más conurbadas y que además de todo, dicho sea de paso, pues es más fácil contagiarse porque somos muchos. Empezar por ahí para acabar de vacunar más rápido y que la recuperación tanto económica como de los semáforos pues pueda ser un poco más sencilla, ¿no? Entonces sí falta mucho todavía, sobre todo pues los adultos más jóvenes, pero tengo yo confianza de que alrededor de finales de octubre, principios de noviembre, podamos ver ya a todos los de 18 años vacunados y recordarle también al público que nos ve que los mayores de 12 años, de entre 12 y 17 años, que tengan alguna comorbilidad, también ya se pueden empezar a registrar para su vacuna. Oye, dime una cosa, porque justamente hoy Marcelo Ebrard también anunciaba esta apertura de la frontera con Estados Unidos y uno de los requisitos principales pues va a ser el asunto de la vacunación, ¿no? El contar ya con este certificado de vacunación. ¿Cómo ves? ¿Crees que sea positivo? Ya vamos a poder cumplir con este requisito y demás, sobre todo en la frontera norte, ¿no? Ya se habla de que la mayor parte de los de 18 ya están vacunados. ¿Pero qué lectura das? ¿Es un anuncio positivo? Sí, totalmente. Justamente creo que yo pensaba en la mañana que esto claramente fue parte de esta operación diplomática que desde mi punto de vista hizo muy bien el canciller ahora que estuvieron
los oficiales de alto nivel acá en México, de Estados Unidos, donde se negoció todo lo de Plan Mérida, etcétera, lo de acabar con el Plan Mérida y la cooperación binacional. Muy probablemente parte de esas negociaciones también incluyeron la apertura de la frontera norte, ¿no? Porque ya recordemos que ya van varios meses desde que la población de 18 años para arriba en la frontera norte se vacunó, ¿no? Es parte del dinero de las vacunas, perdón, que nos enviaron el gobierno de Biden para que todos los municipios fronterizos se pudieran vacunar y pudiéramos reabrir las fronteras más rápido. Entonces esto definitivamente es una buena noticia. Recordar pues que toda la población que vive en la frontera, tanto de un lado para el otro, pues cruza, ¿no?, de manera constante y ya van muchos meses. Entonces definitivamente es algo positivo tanto para las familias que viven por allá como para la economía. Oye, ¿y no te parece que podríamos estar todavía construyendo castillos en el aire, Renata? Y te lo pregunto porque, a ver, sin duda el hecho de que se tenga un pronóstico positivo en materia económica nos da un poco de aliento, ¿no? Para tener esperanza y poder concluir este 2021 y demás. Sin embargo, también por el otro lado tenemos las cifras del empleo, que aunque sin duda, y lo ha dicho Ramírez de la O, ya se recuperaron los empleos, vemos que en muchas ocasiones no son los empleos de la calidad que se tenían antes. Vemos algunos empleos que pues, si me permites decirlo de esa manera, son empleos un tanto precarios, ¿no? O empleos que realmente rayan en este tema del subempleo. No estamos hablando totalmente de la formalidad, que son empleos inclusive con brecha de género. ¿Qué nos dice sobre esto? Sí, creo que varias cosas. La primera es que definitivamente la precarización de los empleos es algo que tenemos que observar muy de cerca. Creo que yo llevo varias semanas diciendo que la pandemia nos puede dejar en el peor de los mundos, ¿no? Donde tenemos que regresar a las oficinas, saturar las calles, etcétera, pero además de todo tener esa conectividad con el empleo todo el tiempo, ¿no? Pues conéctate una junta a las 10 o 11 de la noche o en sábado. Entonces creo que esas cuestiones del teletrabajo o del trabajo remoto, ahora que ya estamos regresando a las oficinas, pues para no precarizar a estos trabajos que son del sector formal, por supuesto, ¿no? Se tienen que observar. Ahora, el sector informal o, como tú bien dices, ¿no?, sector que sí es formal, pero que está muy precarizado, es algo que tenemos que observar muy a fondo, porque esto, como tú ya bien mencionaste, no solamente pues le afecta a toda la población, sino además tiene un componente de género muy fuerte, ¿no? Recordarle a la gente que durante la pandemia quienes más tuvieron que dejar sus empleos fuimos las mujeres, porque tuvimos que quedarnos al cuidado muchas veces de los hijos, ¿no?, que estaban en casa y haciendo las tareas. Entonces esto es algo que se tiene que tener una lupa bien cuidadosa para que esto no se perpetúe hacia adelante, hacia años siguientes. Creo también, por el otro lado, que hay algunas cosas positivas que podemos ver. Justamente estamos empezando a ver los resultados de la ley del outsourcing y podemos ver que el porcentaje de ganancias en muchos empleados ha subido su sueldo en aproximadamente 12%, que eso es algo positivo, no solamente en general, pero que además recordar que siempre estos empleos, las subcontrataciones, los empleos de bajos salarios, generalmente están feminizados, es decir, hay más mujeres que ocupan estos puestos. Entonces, al mejorar esas condiciones laborales para la base, la gente que gana menos, la gente que está más precarizada, pues esto le afecta de manera positiva a las mujeres. Lo mismo con el salario mínimo. Bien. Entonces creo que hay resultados muy positivos, pero sin duda se tiene que mantener la lupa para que la precarización no vaya a ser una realidad de post-pandemia. Sin duda, los asuntos económicos son sumamente complejos, se requieren todavía más esfuerzos, más estrategias para poder continuar avanzando. Muchísimas gracias, Renata. Gracias a ti, querida Magda. Un abrazo a ti y a todo el auditorio. Que tengas una excelente tarde y gracias por estos minutos. Renata Turrent, profesora de la UNAM.